A la pregunta de por qué no hubo más figuras nazis en el banquillo de acusados, explica el juez y profesor Franco Fiumara. Les vengo explicando justamente lo que había acontecido con los testimonios, también de los que sobrevivieron a la Shoah, de los sobrevivientes, supervivientes, que depende del satélite en donde se encontraban, ellos tenían la posibilidad de declarar lo que había sucedido en la Shoah o lo que había acontecido en la órbita occidental contra la Unión Soviética que había sido atacada. Pero bien, esto, aunque les parezca mentiras, lamentablemente sirvió como para que no hayan más nazis sentados en los banquillos, porque se iban diluyendo justamente las pruebas, que en definitiva son los mismos sobrevivientes, los testigos, que vivieron su propia historia o su propia memoria dentro de determinados campos de exterminio, de campos de concentración, guetos o marcha de la muerte. Pensemos que la dimensión de la Shoah, no todos los sobrevivientes la vivieron, sino que vivieron una cuota parte de lo que es esa gran dimensión de la Shoah, que nuclea a todos los crímenes cometidos por los nazis. Ahora, ¿por qué no fueron justamente sentados en el banco de acusados notables personalidades? Yo quiero manifestarles dos nombres que todos ustedes, a ciencia cierta, van a reconocer en forma inmediata. Secretario General de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, llegó a ser secretario general. Él perteneció a la Wehrmacht, al ejército alemán, también tenía cuestiones inherentes a la eliminación de no solo de judíos, sino de partisanos en la ex Yugoslavia, en las zonas de los Balcanes, la cual él desmintió permanentemente. Lamentablemente, tras su fallecimiento, él llegó a ser presidente de Austria, después de haber sido también secretario general de las Naciones Unidas, y murió en un conato de silencio, y hoy en día siguen saliendo pruebas a la luz. No contundente, su método de defensa era que él justamente hacía de traductor, pero se ejecutaban no solo a partisanos, sino a judíos por su condición de pertenencia, al lado de su oficina en la zona donde él justamente había estado. Quiere decir que tenía cabal conocimiento de los crímenes que se habían cometido. Esto, en el contexto de la Guerra Fría, justamente significó protección para Waldheim, y por eso no fue sentado justamente como uno de los acusados por los crímenes que bajo su órbita se habían desencadenado. Otra personalidad importante y que tiene que ver con cuestiones que le voy a seguir desarrollando ahora. La operación Paperclip, que significa Estados Unidos con otros aliados sacando a científicos nazis justamente de la Alemania para que no caigan en manos soviéticas. Reitero, después de la toma de Berlín, en forma inmediata comienza con las actas de rendición de la Alemania nazi la Guerra Fría. De hecho, hay dos actas firmadas por separado, justamente en Reims, el 7 de mayo del 45, con los aliados occidentales, y en Karlsruhe, en Berlín, el 9 de mayo del mismo año, por imposición de Stalin. Fíjense que todavía no había llegado la conferencia de Potsdam para cerrar con los juicios y ya había comenzado la Guerra Fría. Y en esto, de la operación Paperclip, le traigo justamente la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969. Quien diseñó el proyecto Saturno es von Braun, Werner von Braun, quien trabajó en Peenemünde y fue responsable de mano de obra esclava de judíos traídos de todas las partes del continente europeo. Él fue el autor de los cohetes B-2, conocidos como las bombas volantes, los primeros cohetes que fueron disparados contra Gran Bretaña y después contra Amberes en Bélgica, y él fue responsable por lo menos del asesinato de 20.000 judíos por mano forzada. No solo esto, él fue director de la NASA cuando elaboró el proyecto. Si nosotros queremos seguir profundizando en las cuestiones de complicidades internacionales, podemos ver como varios, no solamente de los científicos nazis, sino de líderes criminales, se fueron diseminando en Estados Unidos mismo, en Canadá, en otros países europeos, en especial en España, bajo el régimen de Francisco Franco, y en especial en América Latina. Lamentablemente yo creo
que dentro de la órbita de la Guerra Fría fue fundamental para que los líderes dejen de lado lo que era el juzgamiento de los nazis para poder justamente utilizar a todos los que conocían la topografía de la Unión Soviética como aliados o como espías o que nutran a los servicios de espionaje de Occidente en relación a los territorios orientales. Un caso ejemplo, Erich von Zelensky, que se cambió el apellido durante el nazismo, dejándose solamente el de Bach, después lo recobra para los juicios de desnazificación en la República Federal Alemana, pero Bach Zelensky, que muchas veces pasa desapercibido, él fue quien aconseja de poner un campo de concentración en Auschwitz. Y después de ahí viene la orden de la comandancia para que Rudolf Höss sea justamente el comandante de ese campo de concentración. El señor él estaba encargado también de la cúpula de las SS, muy allegado a Heinrich Himmler, y tenía bajo su mando también los Einsatzgruppen, y él conocía la topografía de la Unión Soviética en una época que no existía los medios como tenemos ahora masivos de celular o computadora o satelital, que en ese momento era papel en mano y memoria, y fue utilizado por los servicios justamente de espionaje occidental. De la misma forma se presume que Müller, el jefe de la Gestapo, fue utilizado o por la Unión Soviética o por Siria para entrenar justamente a los servicios sirios contra el neoestado de Israel. Con esto quiero resumirle globalmente un poquito el porqué de no se sentaron más líderes en los bancos de acusados.